buenas tardes a todas y bueno, pues es un placer poder saludaros a todos los participantes en esta jornada, en este congreso, y por supuesto voy a empezar mostrando mi agradecimiento a Intermediación por haberme invitado a participar en esta jornada en concreto. Para mí es un verdadero placer. Y, por supuesto, a la Fundación, pues, que está siempre detrás de todo este tipo de proyectos que son muy importantes para poner de manifiesto la diversidad y la heterogeneidad que se vive en la sociedad española, los diversos problemas que se plantean y las necesidades de arbitrar medidas y actuaciones concretas pues, para poder gestionar este tipo de diversidad. Así que por adelantado mi agradecimiento y pues me siento muy honrado poder participar con vosotros. Bueno, yo en este caso tengo que hacer como una especie de planteamiento, de presentación de lo que sería el marco jurídico de la gestión de la diversidad, de la protección de los derechos fundamentales, en concreto de la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso yo lo que voy a intentar es hacer una cuestión bastante resumida desde la perspectiva de que voy a intentar poner los puntos claves encima de la mesa y, por supuesto, pues como se puede comprender, pues habrá muchísimos más elementos en los que se puede profundizar, a los que quedo a vuestra disposición por si fuera necesario seguir profundizando, pero que en todo caso pues os pido disculpas si no entro muy al detalle, porque si no podríamos estar durante mucho tiempo. Creo que como para hilar un poco con lo que ha expuesto previamente Puerto García desde la Fundación, pues la heterogeneidad existe, la diversidad existe, pero no sé tanto si era una cuestión de que no era tangible y parecía inexistente, o que las condiciones en las que se producía la vida cotidiana, incluso desde el punto de vista del marco jurídico, no hacía posible que existiese o que se hiciese tangible esa diversidad. Entonces, por eso yo creo que es siempre muy importante tener en cuenta ese marco jurídico. Una cuestión que suele ser bastante árida para aquellas personas que pues, no están especializadas en el ámbito jurídico, pero que sí que creo que es importante que se tengan en cuenta cuando son personas como, por ejemplo, esas personas que se dedican, como hemos visto previamente cuando nos ha presentado Vanessa, la diversidad de personas y bueno, de profesiones que participan en estas jornadas, pues esas personas que son educadores sociales, esas personas que son sanitarios, etcétera, pues creo que es importante que tengan unos criterios jurídicos claros como mínimo, porque a la hora de tomar sus decisiones seguramente se sientan más arropados desde la perspectiva de tener ese conocimiento previo de los elementos que a lo mejor desde una perspectiva jurídica apoyan esas decisiones. Si bien es cierto que uno nunca está seguro de nada y que muchas veces pues, necesita muchísima más formación o necesita muchísima más apoyo para poder tomar esas decisiones. Pero bueno, desde esa perspectiva, pues por ejemplo, en muchas ocasiones y de la mano también de la Fundación, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos concretos que se trata de trasladar ese tipo de cuestiones. Y ese tipo de cuestiones lo que nos ha llevado, yo creo que en términos generales, a la Fundación con su trabajo y a mí personalmente con los pequeños apoyos que daba, es a darse cuenta de que efectivamente esa diversidad existe, que si la intentamos medir cuantitativamente no vamos a comprender la importancia que tiene para el ser humano y para la dignidad de la persona y para poder realizar pues ese tipo de actividades en la vida cotidiana que tienen un fuerte componente en sus convicciones, sean ideológicas, sean religiosas, sean políticas, etc. Y desde esa perspectiva, pues tenemos que encontrar las fórmulas para que esto se pueda realizar dentro de un marco jurídico que, en este caso, concretamente, se apoya en la protección, en la garantía, en el desarrollo de los derechos fundamentales. Y ahí es donde está la heterogeneidad religiosa, o ahí es donde yo la conecto, con el ejercicio de la libertad religiosa. No podemos decirle a alguien que no vamos a proteger su libertad religiosa porque es uno. No podemos decirle a alguien que no vamos a proteger su derecho a la vida porque son dos. Es decir, nosotros hemos establecido un sistema que se basa fundamentalmente en la protección de los derechos y de las libertades fundamentales y, bueno, pues en este caso habrá desarrollos legislativos que sean más complejos y habrá otros desarrollos legislativos que sean más simples. Sin embargo, esta cuestión, como vosotros mismos ponéis de manifiesto, cada vez
tiene una transversalidad que la hace más necesaria de este tipo de desarrollos, ¿no? Desde la perspectiva del derecho a la salud, desde la perspectiva, yo he visto estudios por parte de la Fundación, desde la perspectiva del derecho del deporte, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de la educación. Es muy transversal, es un elemento muy característico del ser humano y que desde esa perspectiva pues, hace que en diversas ocasiones tengamos que intentar abarcar muchos elementos y las políticas legislativas, incluso ejecutivas, se hacen más complejas. Por eso, también hago un agradecimiento, a lo mejor un poco tardío, pero también un reconocimiento expreso a la presencia de las dos personas que ocupan las concejalías en los distintos ayuntamientos. Para la Fundación es un objetivo, perdóname Puerto si me equivoco, prioritario, pero este proyecto Municipios para la Tolerancia deja muy de manifiesto que la política del día a día, que la gestión administrativa de las cosas más cotidianas es un elemento absolutamente esencial para poder gestionar un derecho fundamental como es la libertad ideológica y religiosa. Y qué difícil, seguramente si estuviesen, si pudiesen participar en este momento las personas que ocupan esas concejalías, nos dirían qué difícil es el día a día, porque ya no se trata de grandes declaraciones de derechos fundamentales, que es lo que voy a hacer yo, que es la parte cómoda, sino del día a día, cuando se produce, como ha puesto de manifiesto Puerto, la necesidad de establecer un lugar de culto, pues afectamos a elementos administrativos como por ejemplo el plan de ordenación urbanística, pues que no es nada romántico y no tiene nada que ver con el derecho de libertad ideológica y religiosa, pero que supone para las administraciones un reto y la necesidad de establecer esos elementos de políticas legislativas de desarrollo de los derechos fundamentales. Entonces, desde esa perspectiva yo quiero engranar lo que es esta presentación, que espero que sea útil, pues desde la perspectiva de vamos a dar esas claves jurídicas, vamos a ver cómo está estructurado esto de la protección, del sistema de protección del derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa, y luego ya pues tendríamos que entrar en Honduras, que por supuesto pues vuelvo a ofreceros mi máxima colaboración para cualquier otra cuestión que a posteriori pues, necesitéis. Voy a compartir, como ha hecho Puerto, pues una presentación porque yo creo que lo hace más visual y además me ayuda a mí porque como buen docente normalmente me suelo extender en las exposiciones, entonces voy a intentar reducirlo única y exclusivamente a este argumentario, que es muy simple, ya veréis. Bueno, cuando me plantearon la presentación de este marco jurídico, yo lo primero que quise poner de manifiesto es que nos encontramos en una nueva situación, un marco constitucional que nos genera este fondo que hay detrás, es decir, la posibilidad de una visibilidad de esa heterogeneidad que existe en la sociedad española con una normalidad absoluta y que en este caso ya no tenemos que entrar en la determinación de ese tipo de categorías que a veces cierran mucho la forma en la que tratamos esa heterogeneidad. Ahora mismo partimos desde la base de un derecho fundamental que para los poderes públicos, para las administraciones en términos generales, no solamente se trata de un elemento jurídico, una clave jurídica que se garantiza, sino que también es un objetivo. Es decir, nosotros al final hacia lo que estamos intentando trabajar es el establecimiento de un marco jurídico en el que se pueda desarrollar esa diversidad, esa heterogeneidad desde la perspectiva de protección de la libertad ideológica y religiosa. Y esto nos lo da el marco jurídico que genera el texto constitucional. El texto constitucional, ¿qué nos dice? Primero, establece unos valores que son superiores para el desarrollo de la actividad de los poderes públicos, tanto desde la perspectiva ejecutiva como desde la perspectiva legislativa como desde la perspectiva jurisprudencial. Según el artículo 1 de nuestra Constitución española, nosotros en este caso estamos orientados, tenemos como valores superiores el ejercicio o la protección de la libertad. Como os decía previamente, ya no nos podemos preguntar si tenemos que proteger porque hay 10, 15 o 20 o 10.000 o 1.000.000 de personas en este caso involucradas, sino que tenemos la libertad como una clave de guía, una estrella de orientación hacia el ejercicio de nuestras políticas. Igual ocurre con el valor de la igualdad, es decir, esto ahonda en que el ejercicio de esa libertad
se tiene que establecer en condiciones de igualdad. Ya veremos más concretamente cómo este principio de igualdad orienta la actuación de los poderes públicos. Y luego pues tenemos, para culminar esos 4 valores fundamentales, la justicia y el pluralismo como elementos que nosotros tenemos de orientación en el ejercicio y en el desarrollo del sistema de protección de esa libertad. Pero es que además el texto constitucional, este nuevo marco constitucional, nos genera una tabla de derechos fundamentales que yo pongo estas 2 categorías, quizá no sean del todo muy académicas, pero yo sí que creo que son muy significativas. He puesto derechos fundamentales subjetivos y objetivos. Subjetivos, ¿por qué? Porque pertenecen a la persona, ¿no? Entonces, es decir, nosotros los derechos fundamentales los vamos a proteger desde la perspectiva de que lo que tenemos que hacer es garantizar que la dignidad de la persona humana está protegida y pueden desarrollar con libertad su personalidad. Pero también son objetivos, y es lo que os decía previamente. Se trata fundamentalmente de que los poderes públicos tenemos que tener como objetivo en la protección de estos derechos fundamentales y establecer esos mecanismos, ya sean jurídicos, ya sean ejecutivos, para que en este caso el ejercicio de los derechos fundamentales pues, sea real y efectivo. Por lo tanto, esto se une, como os decía, con la dignidad de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad, también pues, como fundamento de todo el orden jurídico, del orden político, tal y como establece el artículo 10 de la Constitución española, y hace que esa libertad ideológica y religiosa que aparece protegida en el artículo 16 de la Constitución española sea un elemento que significa la actividad que vamos a desarrollar desde la perspectiva de los poderes públicos para facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, para cumplir nuestros propios objetivos diseñados como estrategia jurídico, política y jurisprudencial, y para garantizar que vamos a proteger la dignidad de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. Estamos situando los derechos humanos como elementos claves en la orientación de nuestra política. Derechos humanos que son humanos, es decir, desde esta perspectiva nosotros no nos vamos a encontrar con categorías jurídicas especialmente complejas, sino que lo que nos vamos a encontrar son con categorías jurídicas que tienen que ver con el desarrollo de la actividad del ser humano. Están muy vinculados a lo que es la humanidad. Y desde esa perspectiva, pues seguramente vosotros lo podéis vincular a aquellas personas desde la perspectiva del derecho de la salud, pues con otro elemento que tiene un peso muy importante con la protección del derecho a la salud. Es decir, nosotros aquí lo que estamos protegiendo es al ser humano en su integridad. Tenemos integridad física por un lado y tenemos su integridad emocional, su integridad intelectual, su integridad personal. Y hay veces que en el desarrollo de las actividades, cuando uno se enfrenta a situaciones complejas, no se trata solamente de encontrar la cura a lo que te está aquejando físicamente, sino que también se trata de encontrar una situación en la que te proteges desde la perspectiva de que puedes desarrollar con una cierta libertad todos los elementos que en sí no van a afectar a tu propia conciencia. Entonces, desde esa perspectiva son derechos humanos que están interconectados. A veces es muy difícil separar, por no deciros casi siempre, el ejercicio de una libertad con el ejercicio de otro derecho, ¿no? Por eso os decía esa dimensión transversal que tiene el ejercicio de la libertad religiosa y, por supuesto, la heterogeneidad. Y desde la perspectiva de la construcción del sistema jurídico, pues tenemos que tener en cuenta que además la Constitución establece 2 elementos que a mí me parecen muy esenciales. El primero de ellos es que si tuviésemos en algún momento una duda sobre cómo interpretar el alcance, el contenido, las dimensiones que supone la libertad ideológica y religiosa, la Constitución española nos dice que tenemos que atender a lo que dicen los tratados internacionales, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al resto de tratados internacionales firmados o suscritos por España. Y desde esa perspectiva, lo que aparece en la comunidad internacional, lo que aparece en la comunidad de la Unión Europea, son elementos significativos para desarrollar esa protección desde la perspectiva del desarrollo del derecho de libertad ideológica y religiosa. Y luego el segundo elemento como criterio de aplicación es la igualdad formal y la igualdad material. ¿A qué me refiero con esto? Que el artículo 14 de nuestra Constitución dice que para aplicar el derecho de libertad ideológica y religiosa tenemos que establecer el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y por supuesto el principio
de no discriminación. Y la igualdad material está conectada con lo que se dispone en el artículo 9.2 de la Constitución española, cuando dice que los poderes públicos deberán establecer las condiciones o remover los obstáculos para que el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos sea real y efectivo y así facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, cultural, social, etcétera, etcétera. Y luego todo esto se fusiona con un conglomerado de un nuevo sistema de relación institucional con las confesiones religiosas. Claro, nosotros, como ha puesto de manifiesto en unas referencias indirectas Puerto, veníamos de un sistema en donde incluso no se podía ejercer libremente los derechos fundamentales, pero había determinadas instituciones que no podían aparecer públicamente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, había una conexión institucional y una cierta hegemonía que es la que paulatinamente con el proceso de secularización, pero también con el ejercicio de las libertades en el ámbito público, no se ha eliminado, ni se restringe, ni se trata de ocultar, sino que lo que se ha hecho es abrir un mapa para que el ejercicio en libertad del resto de las ideologías y convicciones religiosas se pueda realizar. Y desde esa perspectiva, la separación entre instituciones ha sido un elemento también clave para prolongar el ejercicio de la libertad en un contexto muchísimo más flexible y más habilitado. Y desde esa perspectiva, como os decía, no se trata de eliminar esa parte previa, sino de establecer un criterio de imparcialidad, de neutralidad, que ha llevado también al establecimiento de un sistema de positividad, de cooperación con esas instituciones para facilitar el ejercicio del derecho fundamental. ¿En qué se concreta esto que os estoy diciendo desde una perspectiva muy teórica? Pues en cómo se ha desarrollado orgánicamente el ejercicio de ese derecho fundamental. Desde la perspectiva de la protección de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad. Pues cuando vamos al desarrollo orgánico de ese derecho nos encontramos con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que los elementos que os pongo en la parte superior corresponden a una categorización quizá más técnica desde el punto de vista jurídico, por qué tiene que ser una ley orgánica, constitucionalmente establecida como la categoría jurídica adecuada para el desarrollo de los derechos fundamentales, y luego pues hay que ver hasta qué punto esa Ley Orgánica de Libertad Religiosa se puede entender como un desarrollo único y exclusivamente de la libertad religiosa e ideológica. Bueno, en esto no voy a entrar, pero sí que quiero entrar en esa parte del contenido de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. ¿Cómo se ha concretado todo eso? Pues al establecer cuáles son los derechos fundamentales o los contenidos que tienen nuestra libertad ideológica y religiosa, pues se ha establecido el derecho a realizar actos de culto, ritos matrimoniales, a establecer lugares de culto, a difundir información religiosa, a realizar formación religiosa, pero también a realizar actividades de asistencia religiosa en los centros públicos y en concreto en los centros hospitalarios, ¿no? Y desde esa perspectiva nos vamos a encontrar con una normativa jurídica que está estableciendo la transversalidad del ejercicio de ese derecho fundamental y nos está diciendo, bueno, todos estos elementos se van a producir. A partir de ahora tendréis que hacer un desarrollo de políticas legislativas que permitan un ejercicio ordenado y estructurado de todos esos derechos, y por eso os ponía debajo el desarrollo y el derecho ordinario, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, si nos vamos a elementos concretos como por ejemplo la celebración de ritos funerarios, pues nos vamos a tener que ir acogiendo a distintas normativas, desde la Ley de Enterramientos de 1978 hasta cómo se ha ido desarrollando en cada una de las administraciones locales. Y si nos vamos, por ejemplo, al ámbito sanitario, pues la propia Ley Orgánica de Libertad Religiosa lo que nos dice es los poderes públicos, para hacer real y efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales, establecerá las condiciones y removerá los obstáculos a través de cooperación con las confesiones religiosas. Eso está conectado con ese artículo 9.8 que os decía, y ahí lo que hace es establecer la posibilidad de que se desarrolle un sistema de asistencia religiosa en los distintos establecimientos públicos. Ahora mismo, por ejemplo, los dos contextos en los que más desarrollados estaba en el ámbito de las Fuerzas Armadas y en el ámbito
de los centros penitenciarios y de los centros hospitalarios, ¿no? Entonces, todos esos son los elementos que han ido haciendo que el desarrollo del ejercicio de ese derecho fundamental vaya encontrando un contexto jurídico que facilite su ejercicio. ¿Por qué? Porque ese contexto constitucional nos ha llevado a un sistema de laicidad positiva. Esto es lo que dice nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2001 que fue muy significativa con respecto al reconocimiento formal de las entidades religiosas. Como, por ejemplo, ponía en manifiesto antes, en la intervención anterior Puerto, pues ahora mismo estamos en torno a las 18.000, 19.000 entidades religiosas inscritas en el registro de entidades religiosas. Si poníamos como referencia los lugares de culto, pues imaginaros que tenemos ese número elevado de entidades religiosas que son muy diversas y pues que a lo mejor desde la perspectiva de la heterogeneidad, pues si empezamos a hacer un cifrado de números, podríamos ir agrupándolas en distintas confesiones religiosas, pero sí que vemos un dinamismo social con respecto al ejercicio incluso comunitario de ese derecho de libertad religiosa. ¿Qué significa laicidad positiva? Bueno, pues a mí esto es un elemento que me parece muy interesante desarrollar con vosotros. Esto es un contexto o una frase que yo siempre he escuchado, ¿no? Esto que se dice, nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, o nuestra Constitución dice que somos un Estado aconfesional. Bueno, pues, literalmente no lo dice. No vais a encontrar un texto que diga España es un Estado laico. Tampoco vais a encontrar un texto que diga España es un Estado confesional. Lo que dice el texto constitucional es que ninguna confesión tendrá carácter estatal, ¿vale? Y a partir de ahí desarrolla un sistema, digamos, orientado a fijar las relaciones que va a tener con las confesiones religiosas, que no se puede mirar desde una perspectiva aislada, sino que hay que, en este caso, interpretarlo de manera sistemática con el resto del contexto constitucional que os he dicho previamente, el reconocimiento de la libertad, la igualdad, el establecimiento de las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, el Tribunal Constitucional es el que señala que estamos en un sistema de laicidad positiva de aconfesionalidad. ¿Cuál es ese sistema de laicidad positiva? Pues ese sistema de laicidad positiva lo que dice es que existe separación institucional entre las entidades religiosas y los poderes públicos, que los poderes públicos son neutrales, pero que se van a encargar de hacer un ejercicio del desarrollo del derecho fundamental, en este caso de libertad ideológica y religiosa. Y ahí está la positividad, la posibilidad de desarrollar actividades que en este caso, desde esa perspectiva del artículo 9.2, vayan orientadas a establecer condiciones para que se pueda ejercitar mejor el derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa. ¿En qué se ha plasmado eso? Pues en normativas orientadas, por ejemplo, a facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales desde la perspectiva religiosa de los ciudadanos, como ritos matrimoniales, de manera unilateral, perdonadme, ritos matrimoniales. Pues la ley de jurisdicción voluntaria, que es un elemento que a lo mejor pues, aparece más alejado de esto que os estoy contando, establece la posibilidad de reconocer efectos civiles a las ceremonias matrimoniales celebradas por las confesiones religiosas ahora incluidas que han alcanzado notorio arraigo en España. Categorías jurídicas que ya os digo que si queréis profundizar, pues ya lo haríamos en otro momento. Desde un punto de vista unilateral, pero también desde un punto de vista bilateral, teniendo en cuenta las confesiones religiosas y las concreciones en las que se va a plasmar ese desarrollo del derecho fundamental y lo que tiene que ver con el ejercicio de su libertad religiosa. Y ahí aparecen los elementos de cooperación bilaterales que se han establecido con las distintas confesiones religiosas. Como ya me extiendo demasiado, voy a acabar. No voy a profundizar. Hay dos bloques fundamentales, uno que tiene una tradición que pues habría que desarrollarlo y no me voy a meter en ese barco ahora mismo, y luego otro que estaría con las confesiones religiosas, pues que en el año 92 se firmó un acuerdo y ahí se establecen condiciones para la prestación de la asistencia religiosa, para el reconocimiento de particularidades alimenticias, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, ese desarrollo es el que ahora se sigue volcando y se sigue realizando desde la perspectiva de otras legislaciones más específicas y sobre todo desde esa perspectiva de la necesidad de la intervención de esta distribución de la administración
que tenemos recogido en nuestro texto constitucional, que son la participación de las comunidades autónomas y de las distintas entidades locales. Bueno, pues esto es un poco, así a grandes trazos, lo que sería la plasmación de ese marco jurídico. Por supuesto, habría que desarrollarlo muchísimo más, pero evidentemente no tengo nada más que esos 20 minutos, que seguro que he comido muchísimo más tiempo del que me habíais concedido. Y vuelvo, para finalizar, a reiterar mi agradecimiento por esta invitación y, por supuesto, pues a quedar a vuestra disposición para todo aquello que queráis. Muchas gracias.